¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bendiciones. Un verdadero privilegio nuevamente pues estar acá. Y qué mejor que en este momento especial que vamos a tener nuestro estudio bíblico. Quiero que oremos. Vamos a orar para iniciar una nueva serie de enseñanzas bíblicas. Padre, en el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Tú eres grande, maravilloso. Señor, gracias por este privilegio que tenemos de poder escuchar tu palabra. Gracias, Señor, Dios Todopoderoso, por darme el privilegio de enseñar tu palabra. Te pido que este tiempo que vamos a meditar, pues, Señor, seamos bendecidos, que podamos comprender tu voluntad y poder, Señor mío, ser los hijos que tú anhelas que seamos. Gracias, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, el día de hoy vamos a iniciar una nueva serie de estudios bíblicos que le hemos titulado El poder del Espíritu en el creyente. Vamos a estar basándonos en el libro de Romanos en su capítulo 8. Entonces, el día de hoy vamos a ver el tema ninguna condenación en Cristo Jesús. Ninguna condenación en Cristo Jesús. Quiero que me acompañe a Romanos capítulo 8 versículos. Vamos a leer los primeros 5 versículos, pero vamos a iniciar con el versículo número 1 en esta oportunidad. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Hermanos, este es uno de los pasajes más importantes de la Escritura. Como lo puede ser Juan 3:16, un pasaje muy profundo. Este pasaje asimismo tiene esa importancia. Este tema nunca podrá ser sobreenfatizado, hermanos, no. Porque el poder del Espíritu de Dios en la vida del creyente es permanente e indispensable. Es decir, sin el Espíritu de Dios no podríamos caminar en Dios. Ahora, si el creyente necesita algo, es el poder del Espíritu de Dios. En este tiempo de emergencia y de calamidad y de muchas cosas que están pasando en el mundo, te puede hacer falta muchas cosas, alimento, te puede hacer falta muchas cosas, pero no te puedes dar el lujo de no tener el Espíritu de Dios. Entonces, en esto, hermanos, en esto es donde muchas corrientes de doctrinas de nuestro tiempo no encajan. Pues si un creyente tiene el poder del Espíritu de Dios en él, no necesita de riquezas, hermanos, para poder cumplir el propósito de Dios en sus vidas. Hoy estamos en tiempo donde las corrientes de doctrinas son muy materialistas. Por eso no encajan. Donde realmente el creyente no necesita reconocimiento para cumplir su propósito en Dios. No necesita la aprobación de las creencias, filosofías y estratos sociales. Solo necesita ser obediente a la guianza del Espíritu de Dios en él. Miremos lo primero. Lo primero es estas dos palabras: ninguna condenación.
Esto es maravilloso, un tema muy profundo, pero maravilloso. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estas palabras, ninguna condenación, vienen del griego ouden katakrima, que significa no condenado. También significa liberado de la pena. Esto significa que el creyente ha sido liberado de condenación del pecado. Ya no hay condenación por el pecado para el creyente. Esto no es poco, porque significa que el creyente ha sido liberado de la condenación de la muerte y del infierno. Esto no es poco, hermanos, para muchos. Por eso es que muchos no valoran la salvación, ni valoran el llamarse cristianos, porque realmente lo tienen en poco. Esta declaración de Romanos 8:1 es una noticia de valor incalculable para el creyente y para la humanidad. Para el creyente porque ya tiene esto de parte de Dios, y para la humanidad porque la humanidad debe comprender que necesita a Cristo Jesús, necesita ser salvado. Entonces, esto pone al creyente en la posición de no ser juzgado como injusto, sino que es considerado justo. Una gran controversia. Yo no soy perfecto, soy injusto. Pero por el hecho de donde dice ninguna condenación, o sea, yo ya no soy juzgado como injusto, sino que soy tenido o considerado justo. Dicho en forma muy sencilla, la persona que está en Cristo está salvado y libre de condenación. Se encuentra seguro desde ahora y para siempre. Es como un seguro de vida desde ahora y para siempre, que ya no va a vencer. No será juzgado como pecador. No tendrá que enfrentar la condenación. No la tendrá que enfrentar. Esto es una bendición. Romanos capítulo 8 versículos 38 y 39 dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, escucha eso, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada lo puede separar. Entonces, él está salvado de la condenación. Ninguna condenación. Ouden katakrima, ninguna condenación. Está liberado de la pena. Y él ya no puede ser juzgado. La persona en Cristo está sobre la condenación del pecado. La condenación del pecado quedó abajo. El creyente está sobre la condenación del pecado. No puede ser condenado. Y esto consigo uno de los regalos más grandes. Nunca será apartado del amor de Dios. Nunca. Una vida entera, una vida eterna en el amor de Dios. Con la salvación, ouden katakrima, o sea, yo soy salvado, soy liberado. Ahora yo tengo vida eterna, y la vida eterna que tengo la tengo en el amor de Dios. Dios no me dejará de amar. Soy un hijo como tú amas a tus hijos. Pueden ser lo que sean. Pueden ser criticados. Pueden portarse mal. Algunos hacer cosas muy indebidas, pero seguirán siendo tus hijos. Y los seguirás amando. Es una vida eterna en el amor de Dios. Qué maravilloso. Lo segundo,
yo lo tengo que aclarar porque se ha malinterpretado. Por eso quise tocar este segundo punto acá en el primer tema. Todos daremos cuentas de lo bueno y lo malo. Todos daremos cuentas de lo bueno o lo malo que hagamos. Y esta palabra en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10, él está hablando a la iglesia. Tú eres cristiano, eres creyente, pues te está hablando a ti, me está hablando a mí. Le habla a la iglesia en general. Dice así: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pablo le escribe a la iglesia y le dice a todos sus hermanos en la fe, a todos los creyentes en Cristo, les dice: todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Nadie se va a escapar. Todos tendremos que compadecer ante el tribunal de Cristo. Y daremos cuenta lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o malo. Solo el hecho, hermanos, de saber que todo creyente debe rendir cuentas al final de su vida directamente a Cristo, es a Cristo. Esto debe producir en nuestras vidas la motivación más profunda y la meta suprema de agradar a Dios en toda nuestra manera de vivir. El saber que yo un día estaré delante de Cristo, donde no voy a excusarme porque Él lo conoce todo, esto debe de producir una motivación profunda y debe haber una meta suprema en cada uno de los creyentes de poder caminar en la voluntad de Dios en toda nuestra manera de vivir. Cuando dice la palabra que acabamos de leer, mientras estaba en su cuerpo, esto deja claro que todas las actividades que los creyentes realizamos durante nuestra vida se relacionan con nuestra recompensa eterna. O sea, lo que hagamos en esta vida, sea bueno o malo, tiene que ver con una recompensa eterna. A los ojos de Dios, todo lo que los creyentes hagamos en nuestro cuerpo temporal, porque esto es temporal, tendrá repercusiones para vivir en la eternidad. Esto tendrá grandes repercusiones. Esto es maravilloso. El don de la gracia de Dios en la salvación no nos libra de la fiel obediencia a Él. Somos salvos por gracia, pero eso no nos libra de que nosotros debemos de ser fieles y obedientes a Él. Todos los cristianos debemos rendir cuentas por la forma en que vivimos. Tú darás cuenta, mi hermano, mi hermana, darás cuenta por la forma en que vives, la forma en que hablas, la forma en que te conduces, las obras que haces, la forma que miras. Tú darás cuentas como yo daré cuentas en aquel día, ¿sí? Todos los cristianos debemos de rendir cuentas de cómo vivimos, pero no se debe malinterpretar este pasaje. Yo lo quiero aclarar, por eso lo quise abordar. Cuando habla lo bueno y lo malo, en términos griegos, no se refiere a lo bueno y lo malo en el sentido moral. No se refiere a lo bueno y lo malo en cuestiones de pecado, pues todo lo relacionado al pecado ya quedó resuelto en la cruz del Calvario para el creyente. Efesios 2, del 8 al 9, dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Lo bueno y lo malo que habla acá, Pablo quería establecer una comparación entre las actividades y obras de valor eterno y aquellas que son triviales, que tienen un valor únicamente terrenal y pasajero. Muchas personas pueden estar en esta tierra
bien ocupados, dices, en la obra de Dios y estar preocupados en algo trivial, algo que no tendrá valor en el reino de los cielos, porque es terrenal, no es eterno. Si bien la vida eterna es un don gratuito basado en la gracia de Dios, cada uno de nosotros será juzgado por Cristo mismo. Este juicio nos recompensará por la forma en que hayamos vivido. Esto es maravilloso. Cada uno. Miren, les voy a leer 1 Corintios, capítulo 3, versículos del 8 al 10. Dice así la palabra de Dios. Y el que, póngale atención a esto. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos, escuche, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificios de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, dice Pablo, y otro edifica encima. Pero dice, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Entonces, esta palabra es maravillosa. Por eso es que cada uno dará cuenta de sí mismo, pues delante del Señor no podrá culpar a nadie de la obra que hizo acá en la tierra mientras vivió. Escúcheme bien. Muchos creyentes dicen esto. Yo me comporté así porque la culpa la tuvo él. Yo me alejé de la iglesia por culpa del liderazgo. Yo ya no oré a Dios ni quise nada con Dios por culpa del pastor. Eso no te excusará en aquel día. Eso no te puede excusar. La persona que Dios usa en la obra de Dios para enseñar, para predicar, para evangelizar, para pastorear, solo somos colaboradores de Dios. Yo quiero que aprendamos en esta oportunidad. Solo somos colaboradores de Dios. O sea que usted no tiene responsabilidad. Bien, yo tengo responsabilidad como pastor de las ovejas. Claro que tengo responsabilidad. Yo daré cuenta delante de Cristo un día de cómo pastoreé. Yo tengo que dar cuentas. Yo tengo que dar cuentas en aquel día de cómo prediqué, cómo enseñé. Yo tengo que dar cuentas. Pero cada una de las ovejas que son de Cristo, que nosotros Dios nos ha tomado en cuenta para poder estar acá al frente de la obra, no va a poder culparme a mí. Tendrá que dar cuentas por sí misma. Entonces, el que enseñó, el que predicó y pastoreó, un día dará cuentas y saldrá a luz si su obra tuvo un valor terrenal o eterno. Si su enseñanza fue responsable, basada en la palabra de Dios, con fines eternos, o fue basada en emociones, con fines personales y terrenales. Un día daremos cuenta de eso. Si el pastor guió a las ovejas del Señor a la santidad, a la búsqueda y obediencia de Dios y al sometimiento de su palabra, o si fue un Saúl populista, demócrata, porque Saúl era demócrata, y carismático, complaciente de la voluntad del pueblo y desobediente a Dios, un día dará cuenta de su obra. Pablo exhorta que cada uno es responsable de cómo edifica sobre el fundamento que es Cristo. Yo soy responsable, a mí me hablaron del Señor, yo vine a Cristo. Pertenecí a una iglesia, mi pastor me pastoreó, me entregó todo lo que humanamente y según Dios le dio. Ahora, ¿cómo sobreedifico sobre ese fundamento? Yo soy responsable. Nosotros te enseñamos,
te predicamos, programamos en la iglesia para que la iglesia crezca. ¿Cómo sobreedificas sobre ese fundamento? Ese es tu problema. Nadie, no podré echarle la culpa al pastor, a nadie. El pastor dará cuenta de cómo predicó, cómo enseñó, cómo pastoreó, y la oveja dará cuenta cómo sobreedificó. Todos somos responsables. Seremos juzgados individualmente por nuestra fidelidad, por nuestra responsabilidad delante de Cristo, por la forma o los fines en que usamos los dones espirituales que Dios mismo nos dio, por la diligencia que hayamos mostrado en el servicio dentro de la obra de Cristo. Cada uno dará cuenta. Primera de Corintios capítulo 3 versículos 14 y 15 dice así: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así por fuego. Escuche eso. Como vemos, la salvación sigue intacta. Pero es hasta ese momento donde él se dio cuenta que todo lo que hizo, que todo lo que sobreedificó se quemó, no servía. Todo lo que edificó quizá en el reino de los cielos no alcanzó mayor trascendencia ni reconocimiento allá. Entonces, él sufrió pérdida. ¿Por qué? Porque trabajó, se esforzó, se desveló, hizo, fue, vino. Él trabajó, pero resulta que cuando llegó arriba, su obra se quemó. Cuando uno lee todo ese pasaje de 1 Corintios capítulo 3, uno encuentra que se puede sobreedificar, dice, con plata, con oro, con piedras preciosas, pero puede sobreedificar con hojarasca, con heno. Y todo eso depende cómo sobreedifica. ¿Permanece la obra firme o se quema? Sufrió pérdida, porque a la hora de su galardón quizás no reciba ninguno, porque sobreedificó con hojarasca. O sea, una obra mala, no de pecado. Estamos hablando de una obra con un valor únicamente terrenal. Si sobreedifico sobre un predicador y este predicador logra llegar a ser un predicador que ama a Dios, bíblico, sano, y a través de él cientos y miles de personas vienen a Cristo, mi obra fue de oro, fue eterna. Pero por ejemplo, usted puede sobreedificar y construir un templo hermoso, precioso, sí, le hace esto y lo otro, y hay 10 almas en la iglesia. Y usted sigue construyendo y lo hace hermoso, le hace segundo, tercer nivel, le hace aulas, parqueo, le hace todo, y viene Cristo y usted se enfocó en un templo. Sufrió pérdida porque sobreedificó en algo terrenal, trivial. Y es donde Jesús afirma que los postreros es posible que lleguen a ser los primeros. Ahora, miremos algo más. ¿Qué significa estar en Cristo Jesús? Romanos 8:1, volvemos ahí. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La persona es puesta posicionalmente en Cristo, en todo lo que Él es. Significa que Cristo vivió, murió y resucitó. De modo que estar en Cristo significa también que una persona vive, muere y resucita también en Cristo. No hay problema, como verá, si alguno fallece por COVID-19 o por un accidente de tránsito, por un cáncer o porque se tropezó y se golpeó la cabeza. No importa la manera como él fallezca, Cristo resucitó y él va a resucitar. Entonces no tenemos ningún problema aún con la muerte.
Significa que Cristo es el representante, el agente, el sustituto, el mediador de la persona en vida. En su vida, en su muerte y en su resurrección. Cristo es el que lo representa. La fe del creyente hace que Dios identifique al creyente con Cristo. ¿Cómo lo identifica? Como vivo. Como cuando Cristo vivía en la tierra, como Cristo fue sin pecado y justo, de esa misma manera es considerado el creyente en Cristo. De esa misma manera. Él es identificado como vivo, como vivió Cristo, de esa manera es identificado el creyente. Como muerto, el castigo y la condenación de sus pecados ya han sido pagados por la muerte de Cristo. En consecuencia, el creyente ya no tiene que morir porque alguien murió por él. ¿Se da cuenta? Él ya no debe morir. ¿Por qué? Porque es juzgado y es visto. Cristo ya murió por él. O sea, él ya murió también por sus pecados. Y como resucitado, así como Cristo tuvo nueva vida después de su resurrección, el creyente recibe nueva vida en Cristo cuando cree en él. En consecuencia, el creyente recibe nueva vida en Cristo. Y aquí es donde está el compromiso del creyente. Que como Cristo ya resucitó y tiene una nueva vida, ahora el creyente en Cristo es una nueva criatura. Debe vivir una nueva vida en Cristo. Lo último, para aclarar esto. ¿Esto qué significa? Que el creyente camina y vive en Cristo día a día, porque tiene una nueva vida. Romanos 6, versículos 14 al 16 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? El verdadero creyente vive, se mueve y tiene su ser en Cristo. Está en unión con Cristo. El verdadero creyente no se puede separar de Cristo. Ya no se puede separar de Cristo. Creer verdaderamente, hermanos, creer verdaderamente es caminar con Cristo. Y caminar verdaderamente con Cristo es creer en Él. Esto es maravilloso. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El que está en Cristo Jesús pone su vida, sus pecados pasados, su conducta presente y todo lo que es en Cristo. El que está en Cristo confía su bienestar presente y su destino, todo lo que es y será, en las manos de Cristo. Poner nuestras vidas verdaderamente en Cristo y confiar todo lo que somos a Él. Esto no tiene que ver solo con decir que somos o escudarnos bajo un título de hijos de Dios, sino que demanda de nosotros personas que creen verdaderamente, y creer verdaderamente es que en la manera de vivir y caminar en la vida se refleja a Cristo. Y lo último, el último punto que quiero abordar es, según lo que dice Romanos 8:1, no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Lo dice así: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Escuchemos bien. Esto significa claramente que es una cuestión de renunciar a la impiedad y los deseos mundanos, y que debemos vivir sobria, justa y piadosamente. Gálatas 5, 22, 23 nos termina de aclarar todo.
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Significa que podemos vivir justa y piadosamente porque llevamos y vivimos con los frutos del Espíritu. Desde el momento que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, sus frutos están ahí. Esto es lo que nos mantiene unidos y conectados a Cristo. Si el Espíritu de Cristo no está en nosotros, no estamos conectados a Cristo y por lo tanto no podemos vivir espiritualmente, sino que andan conforme a la carne porque el Espíritu no está en ellos. Voy a leer 2 pasajes para terminar ya. Primera de Corintios 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 4, dice así, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Como los miembros del cuerpo están ligados y unidos entre sí, y como los pámpanos están conectados a la vid, son los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí? No podemos andar conforme a la carne porque estamos ligados a Cristo. No puede andar conforme a la carne porque están ligados y unidos a Cristo. El alimento, el ADN de Cristo lo está absorbiendo el creyente porque está unido a Él. Si el creyente no está unido a Cristo, anda conforme a la carne. No está unido a Él. Entonces, la evidencia de quien verdaderamente está en Cristo es evidente porque no podrá, y aunque puede, no se sentirá bien andando en la carne. No se puede sentir bien andando en la carne. Sabrá cuando peca. Cuando el creyente está en Cristo, sabe cuando peca. No es que pequé, pero no sé cómo pequé, porque yo no sé cuándo pequé. El creyente que está en Cristo sabe cuando peca y sentirá arrepentimiento. El Espíritu Santo lo hará. Sabrá que debe pedir perdón y pedirá perdón porque es espiritual. Finalizo. De otra manera, si no hay todo esto en una persona, esa persona debe verdaderamente analizar si en verdad está en Cristo o vive únicamente en una religiosidad. Es posible que nunca haya experimentado el nuevo nacimiento porque sencillamente no vive conforme a la carne y no vive conforme al Espíritu. Bien, yo espero que este estudio le haya ayudado. Quiero orar para terminar y quiero hacer una invitación para ver si alguien quiere recibir a Jesucristo en su corazón. Si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón, quiero que repitas esta oración. Señor, hoy he comprendido que te necesito de ti. Confieso con mi boca que Jesús es el Hijo de Dios y creo con todo mi corazón que Dios le levantó de los muertos para darme vida eterna. El día de hoy me arrepiento de mi maldad. Te pido perdón. Limpia mis pecados. Te abro las puertas de mi corazón y te hago Señor y Salvador de mi vida. Renuncio a mi pasado y acepto tu vida, la vida nueva en ti, Cristo. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Amén. Si tú hiciste esta oración, tú recibiste a Jesús en tu corazón. Te invito que si lo hiciste, escríbenos a nuestro correo y para poderte ayudar en tu vida cristiana en el inicio. Y busca una iglesia donde te prediquen el verdadero evangelio y donde te ayuden a crecer espiritualmente. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones a todos.